Ok, mira, eh, antes de que Cristo es mencionado, ¿no? Que pues, Ujú. es Jesús. Antes de que Jesús llegara a la tierra, fuera enviado por Dios, por su Padre, eh, estaba preparado ya el camino por este profeta Juan. Juan es primo de Jesús, ¿sí? Ok, entonces Juan era llamado profeta porque Dios lo mandó a profetizar la llegada de su hijo Jesucristo y llegó también para como acomodar el terreno para que, un ejemplo, yo soy Juan y yo te digo, oyes, arrepiéntete, va a llegar Jesús a la tierra y vamos a ser salvos si tú crees en él. Es lo que hacía en la antigüedad, es lo que hacía un profeta. Entonces, Dios se comunicaba a través de la gente. Te pongo un ejemplo, Dios elegía a un hombre, te puede elegir a ti te elegía, y entonces Dios te daba a ti la palabra. No es de que tú ibas a decir, oh Dios, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Yo no sé. No, Dios se encargaba de él hablar a través de ti. ¿Y cómo Dios hablaba a través de ti? Con el Espíritu de Dios, que se llama Espíritu Santo, así se llama. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendía, se apoderaba de ti y eras guiado por el Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que el hombre, el profeta, no hablaba desde su corazón, no hablaba desde su emoción ni su sentir, hablaba de la palabra viva de Dios, lo que Dios quería hablar. ¿Sí? Eso era un profeta. Y así como Juan, existieron demasiados profetas, que al final de cuentas todo se resumía a lo mismo porque profetizaban el arrepentimiento y el amor de Cristo y la venida de Cristo. ¿Sí? Eso es el papel de un profeta. El último que profetizó eso, profetizar se llama cuando tú das una palabra y se cumple, ¿sí? Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Tú me dices, así, un ejemplo, Víctor, arrepiéntete, acepta a Jesús en tu corazón, porque si no lo acepta, así literal, te vas a ir al infierno, literalmente, ¿sí? Ujú. Y pues pasa que yo no lo acepto, no me arrepiento y resulta que sí, que se cumplió lo que tú me dijiste porque me fui al infierno, ¿sí? Eso era un profeta, hablaba palabra que se tenía que cumplir, Que cumplir. ¿sí? Si tú decías algo y no se cumplía, entonces no eras un profeta, ¿sí? Y esos hombres los mataban por hablar mal de Dios. Blasfemia se llamaba en esos tiempos. Entonces, Juan fue el último que dijo que Jesús iba a llegar a la tierra. Obviamente Jesús ya estaba en la tierra porque prácticamente se llevaba eran primos. Sabemos que Jesús pues era el hijo de María, ¿no? Que concibió pues a través del Espíritu Santo, no por una relación de hombre o mujer, sino pues Jesús tenía que nacer santo y fue embarazada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Ok. Entonces, como María era prima de Elizabeth, por eso Juan y Jesús eran primos, ¿sí? Pero Juan sabía pues que no eran primos, o sea, él sabía que él era el enviado de Dios, ¿sí? Por eso lo respetaba, porque sabía que era el enviado de Dios. Entonces Juan fue el último que preparó el camino de Jesús, diciéndome, arrepiéntete, va a venir el Hijo de Dios, arrepiéntete. Y todos aquellos que creyeron en la palabra de Juan fueron salvos, ¿sí? Porque creyeron. Aún así tú no hayas visto a Jesús, no alcanzaste a verla. Te voy a poner un ejemplo. Si tú hoy me dices, hoy es mañana, arrepéntete porque va a venir Cristo. Y yo te creo, y yo creo que tus palabras, y entonces yo muero hoy en día, yo soy salvo, porque creí tu palabra, ¿sí? Ok. Así. Entonces, eh, ya Cristo llega, pues pasa lo que pasa, ya si tienes una Biblia en tu casa, te recomiendo que la tomes y te pongas a leer Juan, Lucas, que habla desde que Jesús llegó a la tierra, desde bebé, bueno, no desde bebé, no, pero pues habla toda la vida, lo importante que Jesús hizo, ahí le vas a Ujú. entender un poco lo que te estoy hablando. Entonces Juan fue el último que preparó el camino de Dios, de Cristo, que es el mismo. Entonces cuando a Cristo pues ya le pasan todas las cosas, la crucificación, todo eso, ¿no? Y resucita, sabes que resucitó al tercer día, ¿no? Entonces, ya pues ya no tenía, su tarea en la tierra ya había terminado, ¿sí? La tarea de Jesús era llegar para salvar la humanidad a través de su carne y su sufrimiento y su derramamiento de sangre. Es por eso cuando dicen,
la sangre de Cristo tiene poder, porque Cristo derramó sangre, pues Él pagó con sangre. Ujú. Entonces, Cristo tenían 12 discípulos. 12 discípulos eran como tú, como yo, que creemos en Jesús y lo seguimos. ¿Sí? Eso se decían 12 discípulos que se encargaban de viajar a toda la tierra a llevar la palabra de Él. Como ellos, arrepiéntense, hay un Cristo. Eso. Entonces, Él tenía 12 discípulos. Y en el libro de Hechos, si agarras el libro de Hechos, en el versículo 17 dice: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. ¿Sí? Este versículo lo agarran para decir que hoy en día el linaje de los profetas iba a seguir. Lo agarran porque aquí lo dice. Si tú me pusiste atención, dice que mi espíritu y tus hijos y nuestras hijas van a profetizar. ¿Para ti qué es? ¿Qué quiere decir eso? De que él está diciendo literalmente que va a haber más profetas, ¿sí? Pero recordemos que Dios hablaba a la humanidad a través de los hombres porque Jesucristo aún no estaba. Y entonces elegía a un hombre, se llamaban profetas. Y Juan fue el último porque cuando Jesús se fue, dice: les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar mi espíritu, ¿sí? ¿Sí? Dijo: les voy a dejar mi espíritu. Por eso dice aquí en Hechos: y tus hijos y nuestras hijas van a profetizar. Eso quiere decir que cuando tú le dices a alguien: oyes, ¿sabías que Dios te ama? Oyes, arrepiéntete, mira, estás en pecado, mira, aquí dice la palabra que el pecado es muerte, y muerte en pecado es infierno, así literalmente, ¿no? Y tú ya estás profetizando, ¿sí? Es a lo que quiere decir ese texto. Tú ya estás profetizando sin la necesidad de ser un profeta. Eso quiere decir: y todos mis hijos y nuestras hijas van a ser. Eso quiere decir que Dios ya no ocupaba de un solo hombre para que pudiera predicar el perdón. Eso ya cualquiera lo puede. Más que muchos religiosos lo agarran como: no, es que aquí dice que va a haber profetas. No, no lo sabe. Y si llega a haber, y si Dios tiene la puerta abierta para un futuro profeta, un profeta verdadero es un elegido por Dios, ¿sí? O si hoy en día llegara a haber un profeta, te tiene que profetizar lo que ya está escrito, ¿sí? Si un hombre viene y te habla a ti algo que no está escrito en la Biblia, eso se llaman falsos profetas. Y la Biblia lo dice: y preparados para los falsos profetas. Te van a hablar cosas que no están escritas. Cuando alguien te hable algo a ti y esté escrito, entonces créelo, porque es Dios hablándote. Entonces Dios dice: les voy a abrir la puerta, tengo la puerta abierta. Existen predicadores ¿sí sabes qué es un predicador? Más o menos. Ok, un predicador es cuando tú vas a una iglesia y estás escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Ahí, algo como lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿sí? Te estoy dando palabra, te estoy predicando, eso es un predicador, ¿sí? Pero un predicador, hoy en día están más rotos que nada, algunos, pues, obviamente no voy a hablar por todos, por algunos, porque hablan desde su emoción, ¿sí? Yo como predicador me voy a preocupar yo porque tú te sientas bien. Te voy a hablar puras cosas bonitas. Natalie, en un futuro yo te miro con un carro. Natalie, yo te miro con mucho dinero, ¿sí? ¿Tienes casa? No. No. Yo te miro con una casa en un futuro. En un futuro vas a tener casa, ¿sí? ¿Tienes carro? No. Sí, pues mira, déjame te digo, Dios me ha mostrado que tú vas a tener un carro, y no un carro, vas a tener dos carros, ¿sí? ¿Tú qué sientes al escuchar estas palabras? No, pues bien. Sientes bien bonito, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Y imagínate un ambiente, tú sintiendo esto bonito en un ambiente donde hay música bonita y hay mucha gente cargada de esa emoción, ¿sí? Tú también vas a estar cargada. Vas a salir de la iglesia y te vas a quedar con la idea. Probablemente sí lo vas a tener dos casas. ¿Quién no quiere tener dos casas? ¿Quién no quiere tener carro? Sí. ¿Sí? ¿Quién no quiere tener dinero? Todos queremos eso, Todos queremos ¿verdad? eso. Sí. Y te das cuenta, yo las palabras que te dije, ¿vienen aquí en la Biblia? No. No vienen. ¿Sabes por qué? Porque te hablé desde mi emoción para hacerte sentir bien a ti, ¿sí? Ahora, te voy a poner el otro lado contrario, ¿sí? Si yo te digo: Natalie, estás en pecado, tienes esposo,
tienes esposo y estás saliendo con otra persona. Déjalo. Entrégate a Dios, pídele perdón, ¿sí? Porque el pecado es muerte. Tú no te vas a sentir a gusto conmigo. Va a decir, oye, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Y al qué? ¿Al qué le interesa? Y probablemente, si yo soy ese hombre que tú eres un miembro de una iglesia, y si yo te digo eso, y si tu persona no lo admite, tal vez ya no regreses a la iglesia. Tal vez ya no me aplaudiste en el momento. Si yo te digo, va a tener muchos carros, tú me vas a aplaudir. Pues te digo que estás de amante con alguien más, que lo dejes porque es pecado, me vas a rechazar. O sea, ¿a ti qué te importa, no? ¿Sí? Ese es un verdadero predicador. Ese es un verdadero profeta, el que te dice que te arrepientas porque el pecado trae muerte. ¿Sí? Ok. Y hoy en día, muchos predicadores están más preocupados hoy en día por predicar en una iglesia y recibir aplausos. ¿Sí? Por eso hablan bonito, por eso gritan mucho, para que su emoción te llegue a ti y tú entres en esa emoción donde te vas a parar y vas a aplaudir. Cuando un predicador está hablando y la gente está callada, su pensamiento está, pero ¿por qué no me aplauden? Estoy haciendo las cosas bien. Está más preocupado porque tú le aplaudas o recibir elogios. Ahí es cuando el Espíritu de Dios se aleja de esos hombres, ¿sí? Se aleja de eso. Por eso dice en Romanos 3:23, cuanto todos han pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que si tú eres un hijo de Dios, pero sabes que estás pecando, Dios se va a alejar de ti. Hasta que reconozcas ese pecado y le pidas perdón a Dios, ¿sí? Así que si tú en un futuro llegas a ser una predicadora, porque sé que lo vas a hacer, si te entregas a Dios, si en un futuro tú eres predicadora, tú no te preocupes. No te preocupes si no te aplauden. Tú preocúpate por llevar la palabra, así esté bien o esté mal, y si tú a alguien le tienes que decir que deje a su amante porque el pecado es muerte, tú dilo, porque es Dios hablándole a esa persona. Y la palabra de un predicador le tiene que llegar al espíritu y no a la carne. Eso quiere decir que al espíritu le llega la palabra cuando tú dices, tienes razón, estoy en pecado. ¿Sí? Reconocer el pecado y no alogiarte más diciéndote vas a tener muchos carros y muchos. Por eso hoy en día no hay profetas, porque todos los predicadores que hoy en día te hablan a la carne y no te hablan al Espíritu Santo. Y cuando hacen eso, el Espíritu de Dios se aleja de ellos. Así que la puerta está abierta para que agarrar el papel de profeta, pero hay que hablar con la verdad. ¿Sí? Sí. Y ¿sabes algo muy importante? A ver. ¿Quieres que te diga lo más importante de todo esto? Alábale que no es de yeso. Saludos, hermanos, espero les haya gustado el mensaje aquí a Natalie. Le estamos dando un poquito de palabra. Aleluya y gloria a Dios, y alábale que no es de yeso.